Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga ricamente. Alabamos a Dios por esta oportunidad que nos concede de reunirnos de manera presencial por primera vez en el año 2021 y damos muchas gracias a Dios. La verdad es que nos hace falta el ver el rostro de cada uno de mis hermanos, aunque no podamos abrazarnos en estos tiempos. La verdad es que necesitamos vernos unos a otros. Las condiciones en cuanto a la pandemia siguen prácticamente igual, incluso algo peor porque los contagios han estado subiendo. En tal sentido, nosotros como iglesia necesitamos seguir el protocolo establecido por el Estado de distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, hacer nuestra parte y esperar en un Dios soberano que tiene control de todas las cosas, que Él también va a hacer su parte. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa y en capítulo 2, versículo 8 al 10, el apóstol Pablo estuvo mostrándonos la superioridad de Cristo sobre todos los razonamientos filosóficos, estableciendo que Cristo es superior porque Cristo es la única verdad. La filosofía parte de argumentos errados tratando de llegar a la verdad. Y Pablo nos dice aquí que Cristo es superior porque Cristo es la única verdad. Él es la verdad. En segundo lugar, Cristo es superior porque Él es Dios. Solo en Él hay salvación. La filosofía, las religiones no pueden dar lo que no tienen. Solo Dios puede dar salvación. En tercer lugar, Pablo nos presenta que Cristo es superior porque Cristo lo llena todo. La filosofía busca la plenitud a través del saber y del conocimiento. Y el apóstol Pablo dice en el verso 3 del capítulo 2 de Colosenses que es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros estamos completos en Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos para tener una vida plena ante Dios. En el sermón anterior, que es la primera parte de este sermón, estamos en la segunda parte, estuvimos estudiando nuestra unión con Cristo. Esa unión gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Y en los versos 11 al 15, el apóstol Pablo nos menciona 3 beneficios de esa gloriosa unión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él va a explicar cómo se dio esa unión con nuestro Señor y Salvador y Jesucristo. Miren, amados hermanos, nosotros conocer lo que implicó esa unión, cómo se dio esa unión, es fundamental para entender la práctica de la vida cristiana a partir del capítulo 3. Entender lo que implicó esa unión, las implicaciones de nosotros estar en Cristo. Antes de ver esos beneficios, permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos porque eres Dios bueno, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Agradecido Dios por esta oportunidad que nos concede de reunirnos una vez más para alabar y adorar tu santo nombre. En este momento abrimos tu palabra para que nos guíes, para que nos instruyas, para que nos enseñes, para que nos capacite Dios, para que nosotros podamos entender esa gloriosa unión del creyente con Jesucristo. A ti sea la gloria, danos sabiduría en esta mañana, Dios. Y sobre todo que podamos poner en práctica esto que tú nos enseñas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer beneficio de esa unión que tenemos con Cristo es que Él nos provee de una completa salvación. Una completa salvación. Nuestra salvación está completa en Cristo y no requiere de rituales religiosos, no requiere de ninguna intervención filosófica.
los judaizantes querían establecer sus ordenanzas a los gentiles como requisito para ser salvos. Y Pablo dice, ya no es necesario porque el creyente ya fue circuncidado en Cristo. Miren lo que dice el verso 11. Colosenses capítulo 2, verso 11. Dice la palabra de Dios, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Recordemos, amados hermanos, que la circuncisión es una marca externa en la carne que los identificaba como parte del pueblo de Israel. Pensaban que solamente por el hecho de ser judíos tenían el favor de Dios. Y Pablo nos enseña aquí que la verdadera circuncisión está en el corazón. Lo que te identifica como un hijo de Dios no es la marca externa en la carne, en el corte del prepucio, sino en el corazón. A través de la circuncisión del corazón hecha por Cristo, fuimos despojados de la vieja naturaleza y dotados de una nueva naturaleza espiritual. Somos ahora seres espirituales en Cristo. La vieja naturaleza, aunque todavía está presente en nuestro cuerpo, ha sido despojada de su poder esclavizante y debe ser considerada como muerta en nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Hemos sido hechos nuevos en Cristo. Hemos sido dotados de una nueva naturaleza espiritual que no está sujeta al pecado. Cuando viniste a Cristo, Él no mejoró lo que eras. Cuando viniste a Cristo, Él te hizo una nueva persona. Una nueva naturaleza fuera de ti. Esa nueva naturaleza es la que se relaciona con Dios. La que obedece a Dios, la que busca de Dios, la que le ora a Dios. La que vive en santidad. Ahora bien, el nuevo carácter que desea hacer el bien, que desea obedecer a Dios, habita todavía en una carne no redimida. Nuestros cuerpos no han sido transformados. Y todavía nuestra carne es susceptible a las tentaciones, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay una batalla constante en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Hay una parte de nosotros que quiere tener una devoción continua a Dios, pero hay otra parte dentro de nosotros que se quiere rebelar contra ese deseo de buscar de Dios. Y ese conflicto lo presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. El conflicto que él tenía, que él quería hacer una cosa, pero otra cosa dentro de él se oponía a hacer lo correcto ante Dios. Esa nueva naturaleza habita todavía en una carne no redimida. Pero es una batalla que podemos ganar porque nosotros contamos ahora en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos decir gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces hay una primera figura que es la circuncisión y ahí terminamos el mensaje anterior. Básicamente es una introducción del mensaje anterior. Ahora que vamos a entrar básicamente en la segunda parte del mensaje. Y el apóstol Pablo nos presenta una segunda figura para explicar nuestra identidad con Cristo, nuestra unión con Cristo. Y la segunda figura que el apóstol Pablo usa es el bautismo. Dice el verso 12, Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí no se refiere al bautismo en agua. Pablo está haciendo referencia al bautismo del Espíritu.
describe la muerte y resurrección del creyente con Cristo. Fuimos unidos a Cristo, fuimos incorporados al cuerpo de Cristo. Hemos muerto a una vieja vida y resucitado a una vida nueva para andar en Cristo. Ahora nosotros los creyentes estamos unidos a Cristo en un cuerpo espiritual del cual Cristo es la cabeza. Mis amados hermanos, nosotros en Cristo hemos sido hechos nuevos. Y esta transformación en la vida del creyente, dice el apóstol Pablo, solamente puede lograrse mediante la fe en el poder de Dios. Esa unión del creyente con Cristo es a través del poder de Dios. No es por méritos humanos, no es por la capacidad humana, no es por el obrar humano, es por el poder de Dios. Hemos sido hechos nuevos en Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero permítame leer ese texto es precioso. Permítame leer ese texto 2-3 versos antes. 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el verso 14. 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 14 hasta la primera parte del 18. Dice el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, dice las Escrituras. Todo esto proviene de Dios. Si eres un creyente, eres una nueva creación de Dios. Dice Gálatas capítulo 6, verso 15, voy a leer la versión Dios habla hoy. De nada vale el estar o no circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creado de nuevo. En Cristo Él nos ha hecho nuevo. ¿Cuál es la bendición de esta íntima unión con Cristo? Hermanos, que tú y yo tenemos seguridad de salvación. Que tú y yo podemos vivir en paz, con gozo, porque tenemos seguridad, porque nuestra seguridad no depende de nuestra habilidad, nuestra seguridad depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que todo el mérito es de Él. Cristo hizo todo lo necesario para hacer completa nuestra salvación. No necesitamos agregar ningún esfuerzo humano. Muchas veces el hombre insiste en agregar algo a lo que Cristo ha hecho y es un error. Agregar el esfuerzo humano, agregar la obra. Cristo hizo todo lo que tú y yo necesitábamos para tener una salvación completa. Él nos ha provisto de una salvación completa a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la porción aquí nos presenta también un segundo beneficio de nuestra unión con Cristo, y es que hemos sido completamente perdonados. Escuche bien, amados hermanos. Un segundo beneficio de nuestra unión, de nuestra identidad con Cristo, es que hemos sido completamente perdonados. Aquí el apóstol Pablo hace una aplicación práctica de lo que implicó esta unión con Cristo. Versículo 13, Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Colosas. Y él dice, y a vosotros, o sea, a los hermanos de Colosas, pero extensivo a todos nosotros, estando muertos en pecado, o sea, sin vida espiritual, separados totalmente de Dios, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, no teníamos la naturaleza espiritual, no éramos parte del pueblo de Dios. En esta condición que estábamos, dice el texto, os dio vida juntamente con Él. Este verso describe la condición espiritual antes de nosotros venir a Cristo, en la que nos encontrábamos. El hombre sin Cristo se encuentra espiritualmente muerto. Muerto en pecado y por sus pecados. En un estado continuo de desobediencia a Dios. Dice el texto, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Miren, no significa que una persona que no conoce a Cristo no pueda hacer algo bueno. Conocemos muchas personas que no conocen de Cristo y hacen cosas buenas. Pero aún esas cosas buenas que hacen están marcadas por el pecado. Miren cómo Pablo lo presenta también en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos sin esperanza, sin ningún tipo de posibilidad. Estar sin esperanza es estar sin ningún tipo de posibilidad. Sin ningún tipo de posibilidad humanamente hablando. Y observen la obra de gracia de Dios. Miren el texto. Dice Colosenses 2:13. Os dio vida juntamente con Él. Yo te pregunto, ¿tú te diste vida? Tú no te diste vida. Tus buenas obras no te dieron vida. El pertenecer a un grupo religioso no te dio vida. Dice el texto que Él os dio vida juntamente con Cristo. Dios da vida a todo aquel que viene a Cristo, a todo aquel que cree en Cristo. Estábamos muertos y al unirnos a Cristo que tiene vida en sí mismo, entonces nosotros tenemos vida nueva. Escuche bien. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 1, verso 4 se dice de Jesús que en Él estaba la vida. La vida viene por estar unidos a Cristo. Miren cómo funciona esto, amados hermanos. Estábamos muertos. Y al unirnos a Cristo, que es vida, que tiene vida en sí mismo, entonces nosotros ahora tenemos vida en Cristo. En Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, una vez más el accionar de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y miren lo glorioso de la porción. Dice que, y al darnos vida con Cristo, perdonó todos nuestros pecados. Por su gracia nosotros hemos sido perdonados. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes merecía el perdón de Dios? ¿Alguien levanta su mano aquí reconociendo que merecía por sus buenas obras, por su buen desempeño el perdón de Dios? Hermanos, no merecíamos el perdón de Dios. Es una obra de la gracia
de Dios. Es un perdón gratuito que el hombre no puede conseguirlo por sus propios esfuerzos. No lo podemos conseguir por el propio esfuerzo humano. Y como resultado de haber recibido vida juntamente con Cristo, hemos sido perdonados, y es importante, y subraya eso en su Biblia, de todos nuestros pecados. No de algunos, no de los más grandes, de todos nuestros pecados. Miren, yo no sé ustedes, pero yo saber que Cristo ha perdonado todos mis pecados me llena de gozo, me llena de alegría, me llena de paz. Como dice el salmista en el Salmo 32:1, Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. El texto está diciendo: dichoso el hombre que sus pecados le son perdonados. Bienaventurados. El perdonar los pecados es una prerrogativa de Dios. Solamente Dios puede perdonar los pecados. No hay grupo filosófico que puedan perdonar pecados porque no tienen el poder. Ninguna religión puede perdonar el pecado. Ningún hombre puede perdonar pecado. Nadie puede acercarse a ti diciendo: te voy a perdonar tus pecados, independientemente de la investidura que tenga. El perdonar los pecados es una prerrogativa solamente de nuestro Dios, a todo aquel que viene a Jesucristo. Esta es una intervención de la gracia de Dios, y sin la intervención de méritos humanos. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Cómo perdonó Dios nuestros pecados? Es lo que Pablo explica en el verso 14. Dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que Él anuló el acta de los decretos, una lista inmensa. Cada uno de nosotros tenía, cada uno de nosotros, acusaciones reales. No eran acusaciones infundadas, acusaciones reales. Y Él anuló esa acta de decretos que estaba en nuestra contra cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo. Mi lista de pecados debía llegar de aquel monumento, y cuidado si no pasaba más allá. Pero cuando puse mi fe en Cristo, esa lista inmensa de pecado, Él la clavó en la cruz. Y jamás la va a usar en mi contra, porque fueron perdonados todos mis pecados. Y eso lo hace contigo y lo hace con todo aquel que pone su fe en Jesucristo. La realidad es que todos hemos hecho muchas cosas feas en el pasado. Todos hemos cometido muchos pecados de los cuales no nos sentimos orgullosos. Todo lo contrario, tenemos vergüenza de pensar, de hablar de ellos, de comentarlos. Y cada vez que recordamos esos pecados, no nos hace sentir bien. Todos hemos hecho muchas cosas feas en el pasado. Pero alabamos a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Él perdonó, Él anuló, canceló esa lista inmensa de pecados que estaba en nuestra contra. Él la canceló. Y quizás alguno está pensando que esos perdones de pecados es para los violadores, para los fornicarios, para los adúlteros, para los homicidas. Todos los pecados son iguales ante Dios. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Incluso los niños más recientes que hemos tenido naciendo en la iglesia, Mateo, Lucas, Emma, todos ellos ya tienen una naturaleza pecaminosa y necesitan el perdón de Dios a través de la obra de Cristo. Alabamos a Dios porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Dice la Biblia que
todos hemos pecado. Todos, no hay justo ni aun uno. Y dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. 2 Corintios 5, 21. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, a Cristo que nunca pecó, por nosotros. Él cargó en la cruz todo el pecado, todo tu pecado, todo mi pecado. Cristo sufrió la carga de tu pecado y de mi pecado en la cruz del Calvario. Hermanos, nuestra unión con Cristo nos hace completos. Esa unión nos hace completos y nos permite tener una gloriosa y completa salvación. Y nos permite tener una gloriosa y un completo perdón de pecados. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es glorioso. Es glorioso. Hay un tercer beneficio de nuestra unión con Cristo que el apóstol Pablo menciona aquí en la porción, y es que nosotros los creyentes tenemos una vida victoriosa. Una vida victoriosa es el resultado de nuestra unión con Cristo. Al estar unidos a Cristo, su victoria es nuestra victoria. Versículo 15. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal, dice la porción. Principados y potestades son seres angelicales que se oponen a Dios, huestes de maldad, que aún intentaron oponerse a la obra redentora de Cristo. A esta perversa fuerza enemiga, Dios lo despojó de los elementos acusadores que usaban en contra del hombre. De manera que ya no tienen la capacidad contra el creyente en cuanto a la demanda de acusación penal. Me explico. Satanás no tiene el poder de hacer volver atrás a un creyente que está en Cristo. A una persona que está en Cristo, que ha sido salvo, Satanás no tiene el poder de deshacer eso. Porque fue derrotado en la cruz del Calvario. Él y todo lo que le acompañaban, toda su hueste de maldad. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como un ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Verso 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Dice el texto que Cristo derrotó el poder del diablo. En la cruz Cristo venció a todos sus opositores y dice el texto que los exhibió públicamente. En los tiempos del Imperio Romano, cuando iban a la guerra, los que ganaban la guerra, el general iba exhibiendo públicamente a los cautivos, mostrando la victoria. Es la idea aquí del texto. La victoria de Cristo en la cruz despojó a Satanás de todo poder y acabó con los planes de detener su obra redentora. Por medio de Jesucristo y de su obra en la cruz, Dios canceló la deuda del creyente, derrotando a Satanás y a sus ángeles caídos. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 14. Dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice la palabra de Dios que nuestra vida es victoriosa en Cristo y Dios nos lleva de triunfo en triunfo.
Mas a Dios gracias, dice el texto. La victoria está garantizada para todo aquel que está en Cristo. Hermanos, no tenemos que esperar hasta el final de la historia para verificar, para darnos cuenta con nuestros ojos quién va a ganar. Si va a ganar Satanás o va a ganar Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Cristo derrotó en la cruz del Calvario a Satanás. La victoria está garantizada. No tenemos que esperar al final. Ya la victoria es un hecho para todo aquel que esté en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es en cuanto a nuestra salvación. Ahora, debo hacer la observación que Satanás es de cuidado. Él tiene poder. Él puede dañar tu vida. Él puede hacer trizas tu matrimonio. Él puede hacer trizas tus relaciones. Él es de cuidado. Lo único que Él no puede dañarnos en cuanto a nuestra posición en Cristo. Ahora, en el día a día puede hacer miserable tu vida si tú quitas tus ojos de Cristo. Si intentas andar de acuerdo a tu propio esfuerzo, de acuerdo a tu propia capacidad. La palabra de Dios nos advierte a los creyentes a ser cuidadosos en el andar diario. Y en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando a creyentes. Sed sobrios y velad, estad atento, estad bien en su sano juicio, conectado con Dios. Porque si quitan sus ojos de Cristo, pueden tener problemas. Si quitamos nuestros ojos de Cristo, vamos a tener dificultad en el día a día. Porque separados de Él, nada podemos hacer, dijo Jesús. Si estamos unidos a Cristo y caminamos en obediencia y en santidad, la victoria está garantizada en el día a día. Ahora, si intentamos caminar en el día a día separado del Señor, vamos a tener mucha dificultad y vamos a ser presa muy fácil del enemigo y Él va a tomar ventaja en tu vida. La palabra de Dios dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, especifica que Satanás es nuestro adversario, anda como un león rugiente intentando destruir en el día a día la vida de santidad del creyente. Él sabe que no puede alterar tu relación con Cristo Jesús, porque tú estás en Cristo. Ahora, Él sí puede dañar tu vida diaria, tu relación con Cristo, si tú decides caminar separado de Cristo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios nos está advirtiendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, la lucha que nos puede destruir, dañar en nuestra relación con Dios en el día a día, es la obra de Satanás y todos esos ángeles caídos. Por eso la palabra de Dios aquí en el contexto de Efesios capítulo 6 dice que nos vistamos con la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios, no con la que yo pienso que debo usar, sino con toda la armadura de Dios para que podamos resistir ese día malo, esas situaciones de presión que van a llegar a nuestras vidas. Siempre que quites los ojos de Cristo, Él lo va a aprovechar para tomar ventaja en tu vida. Yo quiero terminar leyendo Romanos capítulo 8, versículos 37 y 38. Que también nos hablan de esa hermosa victoria
que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La garantía que tú y yo tenemos al estar en Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Dice la palabra de Dios. Antes en todas estas cosas. Miren, a Romanos capítulo 8, en el versículo 1, comienza el apóstol Pablo diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y miren cómo él termina el capítulo, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Nada nos puede separar de nuestro Dios. Estamos unidos por la obra de Cristo y nadie puede deshacer esto. Hermanos, eso da paz, tranquilidad, saber que la victoria es nuestra. Y usted puede levantarse día a día, sabiendo que puede vivir en conexión con el Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Porque Él va a guardar a sus hijos. Porque nosotros tenemos la victoria. Y estamos seguros de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu victoria está garantizada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos en una preciosa y gloriosa unidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual todos nosotros formamos el cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Una gloriosa unidad con Cristo que nos permite tener una completa salvación, un completo perdón y una completa victoria. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos permita entender para poder vivir en el día a día de acuerdo a estos principios que nos enseña en su palabra. Que Dios le bendiga.